Nicaragua. Escuchemos la entrevista que nos concedió la exministra de Salud, Dora María Telles. Bueno, ese libro blanco es un esfuerzo de propaganda del régimen de los Ortega Murillo y un esfuerzo de propaganda sangrienta, puesto que hay ya centenares de muertos por COVID-19 y miles de personas que están atestando en los hospitales buscando atención. Solo hasta ayer los médicos reportaban por lo menos 600 personas ingresadas y cada vez hay menos ventiladores y cada vez hay más hospitales llenos. De manera que el libro blanco, pues, como digo, es un esfuerzo de propaganda que no responde a algunas preguntas. Por ejemplo, el gobierno recibió 26.000 pruebas del Banco Centroamericano de Integración Económica. Ese libro blanco no dice una palabra de cuántas pruebas se han aplicado, cuántas han resultado positivas, cuántas han dado negativas, cuántas de estas personas han tenido síntomas, cuántas han tenido que ser ingresadas a los hospitales, cuántas han estado de alta y cuántas han fallecido en los hospitales. De manera que lo que tenemos es una pregunta clave, que es la que hacen todos los sistemas de salud del mundo, que es tener una referencia de información para trabajar. El Ministerio de Salud y el gobierno de Nicaragua, en este caso, siguen mintiendo y ahora mienten a la comunidad internacional. El segundo asunto es que el gobierno de Ortega entraía en una discusión ideológica sobre el enfrentamiento de la pandemia. Y la realidad es que lo que ha pasado en Nicaragua es que el régimen de los Ortega Murillo ha tenido una estrategia de propagación de la epidemia. Solo este fin de semana, Rosario Murillo anunciaba el viernes recién pasado de que se iban a realizar 2.500 actividades de aglomeración de personas. Y pues lo básico que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, lo que todo el mundo ha experimentado, es que toda actividad de aglomeración de personas favorece el contagio. Es lo peor que hay para favorecer el contagio. Es decir, si queremos que alguien se contagie, pues vamos a una aglomeración. Y el régimen de Ortega ha estado obligando a hacer juegos de béisbol, competencias de karate, asambleas políticas, asambleas comunitarias, inauguraciones de todo tipo, lugares de aglomeración donde la gente se contagia más. Eso es y ha sido la estrategia de este régimen desde hace varios meses. Y cuando se anunció la pandemia, pues ese comportamiento empeoró. Ahora, sí, ahora ellos hablan de una supuesta campaña de promoción de salud familiar y comunitaria, y ellos dicen de que han visitado, por ejemplo, o han desplegado 98.224 voluntarios en todo el territorio nacional. ¿Esta campaña funciona realmente o ha funcionado en nuestro actual sistema de salud? Bueno, lo que estamos viendo, Marcos, la cosa hay que medirlas por resultados, ¿verdad? Y en términos de resultados lo que tenemos es hospitales saturados, llenos, con una demanda enorme de personas, una cantidad de muertos, entre 10 y 20 muertos por hospital por día, en el caso de Managua, en el caso de Masaya, en el caso de Chinandega, y ya estamos viendo esta misma situación en Matagalpa, en Rivas, en Estelí. Incluso el día de hoy estaban ya las denuncias en las minas de que se está llenando el hospital de Ciuna con personas que tienen sintomatología respiratoria de COVID-19. Esos son los resultados. El otro gran resultado que todos los nicaragüenses estamos viendo es el desfile de muertes. Cada uno de nosotros conoce una persona, dos personas, un familiar, un amigo, una amiga que ha muerto por COVID-19. Entierros de la noche, entierros express, entierros en carrera, ¿verdad? Desfile de ataúdes en los hospitales. Esas son las cosas que el régimen no ha podido tapar, que están ampliamente documentadas por los medios de comunicación independientes nacionales y documentadas por las propias personas. Entonces, lo que queremos ver son resultados. Nosotros no queremos ver como pueblo que alguien nos diga que hizo 100.000 visitas. ¿Y para qué me sirven si al final de cuentas los resultados son malos? Hay personas muriéndose en sus casas, hay personas en el abandono, ¿verdad? Eso, y estamos hablando solo de quienes enferman y mueren, porque también tenemos otros problemas, los económicos, ¿verdad? Ahora, ellos hablan de que Nicaragua siempre estuvo preparada antes de la aparición del primer caso de COVID en nuestro país, el 18 de marzo.
Pero ellos no hacen mención de la transmisión local comunitaria y cómo se ha venido propagando una vez que se cerraron las fronteras a los viajantes internacionales. Bueno, la esencia de todo esto, Marcos, es que el régimen de los Ortega Murillo está decidido a negar el impacto de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. Decidido. Y para eso miente, tapa información, esconde datos, persigue personas que dicen que tienen la enfermedad, amenaza a familiares de difuntos de que no pueden decir de qué enfermedad es, adultera los certificados de defunción. Primero era neumonía típica, después neumonía con base en la comunidad, ahora la orden es que pongan tromboembolismo, ¿verdad? Es decir, va inventando diagnóstico que hay que poner en certificado de defunción, todo para decir que no pasa nada en Nicaragua. Ese es el discurso. Y contra ese discurso, pues viaja la realidad. Es decir, por un lado va la realidad del pueblo nicaragüense sufriendo la enfermedad y la muerte, y la incertidumbre y la angustia económica, y por otro lado el gobierno tratando de mantener la cara bien maquillada, ¿verdad? Como que no está pasando nada, si está pasando en todas partes del mundo. ¿Cómo se le puede creer a un gobierno que dice que hay 200 casos y además subieron de la noche a la mañana y que hay 17 muertos? Si están a la vista, como digo, la cantidad de difuntos que se han producido, ¿verdad? Ahí teníamos a la exministra de Salud, Dora María Tellez, explicando desde su perspectiva qué es lo que está intentando hacer el gobierno con la presentación de este libro blanco, donde expone o justifica las acciones frente al COVID-19. Un libro blanco que, según Dora María Tellez, carece de información precisa en torno a la prevención y a las acciones estratégicas del gobierno frente a la pandemia. En otras informaciones, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, está promoviendo una moratoria que ayude tanto a los ciudadanos como a las empresas